Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida espectacular en la que se veían las caras por primera vez Hikaru Nakamura, que lleva las piezas blancas, y Rey Enigma las piezas negras. Esta sería la primera de dos partidas que juegan, después con los colores cambiados, y jugaban a 3 minutos, y quizás aparte de Rey Enigma, que todos ya pues conocemos y jugó recientemente también contra Karpov, os dejo en la descripción pues la partida, que fue espectacular. Comentar que Hikaru Nakamura siempre ha jugado en la plataforma online chess.com, aunque ahora pues se ha abierto recientemente una cuenta en Lichess, y él mismo comentaba que bueno, poco a poco o rápidamente seguro iría subiendo el elo. Por lo tanto, una partida muy interesante ya en el tablero por parte de Nakamura E4, a lo que Rey Enigma se defiende con la defensa moderna jugando G6. Tras estos movimientos D4 y alfil G7. Como vemos, las piezas blancas pues ya ocupan el centro, y las negras buscan el enroque en corto para posteriormente golpear ese centro que ya han creado las piezas blancas. Tras estas jugadas, más jugadas de desarrollo, caballo F3, D6 y tras alfil C4, E6. Con este movimiento se libera la casilla de E7 para que vaya el caballo. También podría venir a F6, pero es verdad que este alfil ya desarrollado por la gran diagonal quizás perdería algo de fuerza, y bueno, pues dejaría a lo mejor de golpear ese centro que tienen un poquito más avanzado, o junto con el alfil bastante firme las piezas blancas. Tras estos movimientos, dama E2 desarrollando, caballo E7 y tras jugar C3, bueno, pues refuerza la cadena de peones, sobre todo el centro. También evita que este alfil, al menos de momento, pues tenga cierta fuerza en la gran diagonal, y por otro lado, como negativo, pues no permite el desarrollo del caballo a C3 por su casilla natural. Por lo tanto, va a venir próximamente a D2. De momento, Rey Enigma juega a 6, B5, quizás ideas para expansionarse en el flanco de dama, liberar la casilla de B7 y permitir también el desarrollo del alfil de dama por la gran diagonal. Y tras estas jugadas, Naka ya golpeando a este fiancheto, ¿no?, que se ha generado por parte de las negras. De momento H4 en la posición, H5, quizás H6, perdón, si ahora H5 se podría cerrar con G5, aunque es verdad que debilitaría en cierto modo las casillas blancas, aunque la acción sigue por jugar jugadas de desarrollo, ¿no? Caballo B de 2, B5 como comentábamos, y el alfil se retira de 3. Tras estos movimientos, alfil B7 fianchetando, y aquí ya este movimiento, bueno, pues quizás es un poquito flojo, en el sentido que era un buen momento quizás para las negras, y siguiendo con esta expansión en el flanco de dama, y con la idea que habíamos comentado al principio con esta defensa moderna de romper en el centro y jugar un C5. También un desarrollo del caballo a D7, se opta por alfil B7 y tras estos movimientos A4. Nakamura quiere frenar este ataque del flanco de dama, B4 avanzando el peón, y tras estas jugadas enroque en corto por parte de ambos jugadores. La partida continúa con torre D1 centralizando una de las torres, caballo B C6, y tras estos movimientos Nakamura juega A5, de alguna manera separando los peones de Rey Enigma en el flanco de dama. Son algo débiles en la posición, y tras estas jugadas torre E8 mirando por rayos X a la dama enemiga, y caballo F1 maniobrando con el caballo. Aquí vienen algunas capturas, B por C3, B por C3, y tras estos movimientos Rey Enigma rompe en el centro jugando E5. D5, y así, además de atacar al caballo de C6, de alguna manera se cierra el centro completamente. El caballo se retira a B8, y como vemos, las piezas blancas están empezando a ganar algo de espacio, ¿no? Con este peón que comentábamos en A5, también en el centro, pues bueno, acaba de echar el caballo de C6 a B8, nuevamente pues a la primera fila de las negras, y quizás ya no cuentan con muchos, sino movimientos activos, ¿no? Por ejemplo, pues el alfil de casillas negras golpea ya contra sus propios peones, y bueno, pues vamos a ver cómo continúa la partida.
Tras estas jugadas, Naka sigue con su presión, ahora en el flanco de rey, jugando h5 y la partida continúa con alfil c8. También en esta posición, pues sería posible esta captura que, aunque estropea bastante la estructura de peones y la afea, pues de alguna manera las piezas blancas ya no cuentan con una de sus torres en la columna H, al menos de momento, y podría ser otra posibilidad, ¿no? No obstante, opta por alfil c8, trayendo otra pieza más a la primera fila, y tras estas jugadas caballo g3. Naka refuerza pues las casillas de f5, de h5 al peón, caballo d7 y tras estos movimientos h por g6, f por g6 y alfil c2. El alfil se retira, esta casilla quizás pueda venir en un futuro por esta diagonal, y tras estos movimientos torre f8. De alguna manera, y jugando caballo d7, pues lógicamente Rey Enigma quiere mover piezas en esta posición. Esta torre coge algo más de fuerza que estando en e8, y tras estos movimientos se juega alfil e3, desarrollando y conectando las torres. Este alfil era la única pieza que le quedaba a Nakamura por desarrollar, y tras estas jugadas caballo f6. La partida continúa con caballo h2, ya que, como vemos, el caballo en f6 pues, podría saltar a g4 tocando al alfil d3. Por lo tanto, Nakamura lo defiende, y tras jugarse rey h7, mejorando un poquito la posición del rey, también retirándola pues, de esta casilla y de la columna G, la partida continúa con c4. Cimenta el centro por parte de las blancas, y tras estos movimientos dama d7. Aquí quizás para las piezas negras nuevamente c5 podría ser una posibilidad, ya que bueno, pues nuevamente existe este agobio que están generando las piezas blancas, no solamente en el flanco de dama, también en el centro con bastante control, y bueno, de alguna manera se intuye cierto ataque de momento en el flanco de rey. Tras estos movimientos, como decimos, no obstante, Rey Enigma juega dama d7, c5 es el que juega las piezas blancas rompiendo en el centro, y tras estos movimientos torre b8, quizás buscando algún tipo de contrajuego, también llevando la torre a la columna abierta. La partida continúa con alfil a4, y de alguna manera vamos a ver ahora el motivo de llevar la dama d7, ya que tras este ataque que están realizando las blancas sobre la dama, esta se retira de 8, y tras c por d6, peón por alfil b6 atrapando a la dama. La dama se ha quedado sin movimientos, hay que entregar la calidad, y aunque la partida continúa con a por b6 y dama por b6, a cambio también consiguen las piezas negras un peón. Vamos a ver cómo lo va a recuperar Nakamura en próximas jugadas. De momento torre a b1 con ataque sobre la dama, esta viene a 5 con ataque al alfil de a4, alfil c6 y g5. Quizás podríamos pensar en una captura aquí por parte del caballo, pero bueno, pues se está generando un peón pasado, y aunque no estaría defendido, tampoco está atacado, y bueno, pues estarían quizás con problemas más rápidamente las piezas negras. Por otro lado, que no lo he comentado, las negras acaban de generar este peón pasado, quizás única arma para seguir vivo en la partida. De momento se juega g5, y tras estos movimientos dama d2, quizás buscando Nakamura la eliminar material debido a que tiene una mejor posición en el tablero, aunque aquí una jugada quizás para las piezas blancas muy interesante sería alfil b7. El caso es que si las negras cambian material, pues nuevamente se infiltra además una torre en la séptima, tocando a este caballo de 7 que está sin defender, y si el alfil se retira de 7, tras torre a1 se está ganando este peón que va a ocurrir no obstante más tarde. De momento Naka opta por dama d2, y tras evitar el cambio de piezas, dama d8, alfil b7, buscando de alguna manera similar a lo que hemos visto en la línea anterior, cambiar alfiles y también atacar al peón de a6. La partida continúa con alfil d7, alfil por a6, y tras estas jugadas caballo g6. Por lo tanto, el material
cuentan las blancas con calidad limpia de más, sin ese peón que había ganado Rey Enigma anteriormente, ya lo ha compensado Nakamura, y este movimiento de caballo G6 con idea de traer al caballo a F4 y buscar algún tipo de contrajuego que vamos a ver a continuación. De momento la partida continúa con alfil B5, alfil C8 nuevamente cambiando, evitando el cambio de piezas, y tras estos movimientos alfil F1. Es verdad que es un movimiento defensivo, de alguna manera, bueno, pues defiende la casilla de G2, también interesante debido a que las negras todavía vamos a ver algún tipo de ataque, pero sobre todo de cara a un futuro, pues se abren las columnas para las torres para poder doblarse en la séptima fila. La partida continúa con caballo F4, torre de C1 y tras estos movimientos alfil D7. Por lo tanto, ya la primera torre en la séptima, gracias a que el alfil pues ya no está defendiendo dicha casilla. Quizás si se mantiene en C8, pues la torre podría llegar a B8 y junto con la segunda torre pues estarían en una posición muy mala las piezas negras. Y de momento, tras estos movimientos, Rey Enigma buscando algún tipo de contrajuego, jugando H5, y aquí está la segunda torre, bueno, pues ya metidas, como se dice, hasta en la cocina, ¿no? Tras estos movimientos, torre F7, buscando algún tipo de defensa, y la partida continúa con caballo F3. Aquí un buen movimiento para las piezas negras también podría ser alfil B5, quizás buscando algún tipo de simplificación, aunque de momento tras esta jugada caballo F3, como vemos, la intención de Nakamura es saltar a G5, dar jaque, ganar la calidad, y con ello pues la partida prácticamente estaría todavía más sentenciada. Hay que comentar que la partida era 3 minutos, como he comentado creo que al principio, y Rey Enigma contaba solamente con 24 segundos tras 39 movimientos, y la verdad que Nakamura, como sabemos, a estos ritmos es tremendo. Acaba de ganar el Speed Chess Championship a través de chess.com y todavía con 1 minuto y medio, por lo tanto había gastado 1 minuto y medio jugando más que rápido. Caballo F3 amenazando saltar en G5, alfil H6 para defenderlo, y tras estos movimientos la partida continúa con dama B4. Toca el punto de D6. De momento Rey Enigma puede seguir aguantando la posición, caballo E8 defendiendo, torre C2, y tras estas jugadas la partida continúa con G4. Toca el caballo de F3, este se retira a E1 y tras dama G5 se juega caballo F5. Tras estos movimientos caballo G7, intentando pues de alguna manera con estas piezas pues un ataque en el flanco de rey, y tras estos movimientos Nakamura simplemente captura en D6, doble ataque a este alfil, caballo por F5 y tras E por F5 caballo H3 jaque. Aquí Nakamura tranquilamente, por decirlo de alguna manera, podría haber capturado. La partida continúa con rey H1, permitiendo un caballo F2 jaque, pero tras esta captura y aun abriéndose la columna, el rey se retira ahora a H1 y realmente esta dama pues no tiene muchos movimientos, ¿no? Estaría dando mate, pero el alfil pues defiende dicha posición y realmente prácticamente ni siquiera puede capturar este peón, ¿no? Si dama por F5, pues quizás alfil D3 y bueno, pues las negras estarían más que perdidas. No obstante, volviendo a la posición, Nakamura decide jugar rey H1, Rey Enigma sigue empujando, juega caballo por F2 jaque, y tras torre por F2, dama H4 con nuevo jaque. Además hay ataque sobre la torre, rey G1 evita el jaque y defiende a la torre, alfil E3 clavando a la torre, y tras este doble la partida termina con dama G6 jaque, y en esta posición pues poco más hay que hacer. Siguiendo una de las líneas, de momento solo hay un movimiento, que es retirar el rey H8, pues tras torre B8 jaque daría igual empezar a colocar piezas a modo de evitar el jaque, y finalmente pues vendría el mate, ¿no?, por parte de las blancas. Por lo tanto, punto importante para Nakamura, y vamos a ver lo que pasa en la segunda partida. Un saludo y hablamos. Chao.